contar hoy es algo maravilloso, y es que en ese manto oscuro que está arriba de nosotros, que hoy no se ve demasiado porque está nublado, digamos, se ven muy pocas estrellas. Por ahí estaba viendo a Sirio, que casi siempre se ve porque es la más luminosa del cielo. En ese manto oscuro con puntitos blancos se esconde uno si lo mira y empieza a preguntarse por qué se ve así el cielo. Uno puede descubrir que el universo no estuvo siempre, que tuvo un origen, y que de hecho, si tuvo un origen, no debería ser oscuro la noche. Estoy haciendo una especie de resumen y spoiler de lo que voy a contar. Y si uno cambia los ojos, cuando digo cambiar los ojos quiero decir reconocer la limitación de los ojos humanos y fabricarse ojos artificiales, uno es capaz de ver que efectivamente el cielo no es oscuro, sino que es oscuro porque nuestros ojos no ven la luz que el cielo emite. El verso "Porque la noche es oscura", que es parte de una canción maravillosa de Silvio Rodríguez que se llama El Escaramujo, es una canción que les invito a los que no la conozcan que la escuchen, porque hace referencia a todas las preguntas que nos hacemos, los científicos y todos en general, para tratar de entender por qué estamos donde estamos y de qué se trata vivir en este rincón, en esta piedrita que orbita una estrella cualquiera en un rincón del cosmos. Entonces, cuando uno mira la noche, uno ve algo así. Si no estuviera nublado, vería, esta es una noche demasiado buena, demasiado transparente, como probablemente vea mañana en Calingasta. Vean la Vía Láctea y unas cuantas estrellas. Y claro, ¿por qué? Hace ya mucho tiempo, el prologuista del libro de los principios de matemática de Newton, que fue Edmund Halley, quizás a algunos les suena el cometa Halley, que los que somos más viejos lo vimos pasar porque pasó en 1986, y el próximo yo no lo veré, muy probablemente, casi seguro, pero los más jóvenes acá probablemente lo vean, pasará 76 años más tarde que el anterior. Halley se dio cuenta de lo siguiente, escribió un trabajo que aquí les reproduzco, pero él dijo: si el universo fuera infinito, claro, Newton acababa de descubrir que los cuerpos se atraen, que la gravedad es atractiva, solamente atractiva. Entonces había una situación un poco rara, y es que si las estrellas solo se atraen, caerían todas hacia el centro del universo. Entonces, las estrellas deberían empezar a caer hacia un centro, y cuando uno mira el cielo y uno ve las constelaciones y ve las constelaciones que describieron las civilizaciones antiguas, son las mismas. O sea, el cielo no parece cambiar mucho con el tiempo, o nada incluso. Entonces, ¿cómo puede ser esa contradicción entre un cielo estático, aparentemente estático, y un cielo que en realidad, según Newton, debería estar cayendo hacia su centro? Entonces, Halley se dio cuenta de esta observación. No fue Halley solamente, otra gente también, y entonces concluyeron que el universo debía ser infinito. Si es infinito y tiene infinitas estrellas, entonces cada estrella no cae. ¿Por qué? Porque, podemos pensarlo de varias maneras. Algo infinito no tiene centro, por una parte, y por otra parte cada estrella es tironeada o atraída por igual a derecha e izquierda, delante y atrás, arriba y abajo. Entonces se queda quieta en su sitio porque no tiene a dónde caer. Sin embargo, Halley dijo: si el universo fuera así, infinito, estático y eterno, porque es difícil imaginar un universo infinito y estático que haya sido fabricado por un pase mágico, sería demasiado pedir un pase mágico semejante, entonces debería ser la noche brillante. ¿Y por qué debería ser brillante? Porque fíjense que en cualquier dirección del cielo en la que uno mire, imagínense que trazan una recta desde el ojo, en cualquier dirección, más tarde o más temprano tiene que haber una estrella en un universo infinito e infinitamente poblado de estrellas. Entonces lo que uno debería ver es, en los puntos más cercanos, una estrella más grande; en los puntos más lejanos, una estrella más tenue y más pequeña, pero todo el cielo debería estar recubierto de puntos luminosos que serían las estrellas. Es decir, habría píxeles de distintas intensidades, pero siempre serían píxeles luminosos. Por lo tanto, el cielo debería ser luminoso. Y es más, si uno hace las cuentas, ¿no? Porque uno puede hacer concretamente las cuentas de cómo deberían estar distribuidas las estrellas para que todas las estrellas tengan la misma cantidad de estrellas a derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo, uno comprueba que la luminosidad sería infinita. Es decir, debería no solo no ser negro el cielo nocturno, sino debería ser infinitamente brillante, cosa que obviamente no ocurre. Más de un siglo más tarde a que Halley hiciera esta descripción, nadie tenía una explicación clara a esto, y apareció este señor que ven acá, que se llama Heinrich Olbers, quien volvió, no sé si se leyó el trabajo de Halley y aprovechó que nadie se acordaba y lo volvió a escribir él, o lo descubrió nuevamente él. Lo cierto es que hoy se llama paradoja de Olbers. ¿Por qué la noche es oscura cuando debería ser infinitamente brillante si el universo es infinito, estático y eterno?
De hecho, la paradoja de Olbers se parece mucho a esto cuando uno mira un bosque, como ven acá, uno no ve nada del otro lado del bosque, ¿no? Todos los árboles tapan el otro lado, lo que no quiere decir que uno no pueda atravesar el bosque, ¿no? Los árboles no están pegados unos con otros, están separados, pero hay un árbol que está más cerca, otro que está más lejos, y todos los árboles se superponen para obstruir lo que está del otro lado. En el caso de Olbers serían todas las estrellas, más cerca o más lejos, darían píxeles luminosos en la oscuridad de la noche. Una posible explicación en 1800 la dio William Herschel, que fue también la persona que descubrió el planeta Urano, el primer planeta descubierto por una persona. Por una persona con nombre, mejor dicho. O sea, todos los planetas antes de Urano habían sido observados por la gente, por lo tanto eran, digamos, anónimos. El descubridor era anónimo, y Herschel fue el primero que con un telescopio que hoy sabemos que construyó con su hermana, y su hermana probablemente jugó un papel incluso similar al de Herschel, pero por temas que por suerte se van corrigiendo de poquito con la historia de la ciencia. La hermana quedó completamente en la sombra de estos hallazgos. Bueno, Herschel se planteó la posibilidad de que el universo, claro, no fuera infinitamente poblado de estrellas, sino que fuera una especie de isla de estrellas, que claro, ¿cómo no cae al centro? Bueno, si está orbitando, la fuerza centrífuga puede impedir que las estrellas caigan al centro. Entonces Herschel planteó la posibilidad de que el universo fuera lo que hoy llamaríamos una galaxia, ¿no? Un conjunto muy grande de estrellas que están girando, y que al estar girando no caen y se mantienen en posiciones desde cualquier lugar donde uno mire y ve las estrellas aparentemente quietas, pero si uno pudiera verlo desde afuera, vería que todo el conjunto está orbitando. Esa sería una posible explicación, que hoy sabemos que no es cierta. Pero la primera persona que se dio cuenta del punto que quiero marcar esta noche no fue un científico, fue una persona muy inesperada, un escritor de cuentos policiales y de terror y poeta llamado Edgar Allan Poe, que un año antes de morir, Poe, creo que nunca había dejado en sus escritos claro que era una persona entusiasta de la ciencia, pero evidentemente era un lector de la ciencia de la época, y Poe escribió un libro inclasificable que se llama Eureka, un poema en prosa. Es un ensayo absolutamente delirante, en el cual la mayor parte del libro son reflexiones sobre el universo que no tienen mucho sentido, o que por lo menos no es fácil encontrar un sentido, pero tiene momentos de una clarividencia increíbles como el que ven aquí. Déjenme leer las propias palabras de Poe, que primero describe la paradoja de Olbers de mejor manera como lo hice yo. Dice: si la sucesión de estrellas fuera ilimitada, el fondo del cielo presentaría una luminosidad uniforme, ya que no podría haber absolutamente ningún punto hacia el que pudiéramos mirar en el que no existiera una estrella. Es lo que les expliqué antes. Y él dice: la única manera entonces de que podamos comprender los abismos cosmológicos que encuentran nuestros telescopios, o sea, la negrura de la noche, sería suponer que la distancia hacia ese fondo oscuro es tan inmensa que ningún rayo proveniente de allí ha sido capaz de llegarnos aún. Y en el aún está la clave, porque en el aún está implícito que el universo no existió siempre, que pudo haber tenido un origen, y si tuvo un origen, como la velocidad de luz es finita, y eso ya se sabía en la época de Poe, se conocía el valor prácticamente igual que el que conocemos hoy, entonces puede ocurrir que la luz de un punto del cielo simplemente sea negro porque no llegó todavía la luz de allí. De hecho, déjenme comentar brevemente algo sobre la luz para estar seguro de que todos me están siguiendo. Sabemos que la luz es una onda electromagnética, es una onda, lo primero, una onda, es decir, que tiene máximos y mínimos, y tiene algo que se llama longitud de onda, que es la distancia entre dos máximos. Eso se llama longitud de onda. ¿Una onda de qué? Bueno, es muy raro lo que les voy a decir a los que no sepan de qué estoy hablando, pero es una onda de electricidad y magnetismo. Parece rarísimo, pero sabemos que esto es cierto. Si quieren, ustedes saben que cuando uno pone un palo de metal largo en un aparato que se llama radio, uno empieza a escuchar, ¿no? Uno empieza a sintonizar emisoras y empieza a escuchar. ¿Cómo ocurre eso? Esa magia, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que hay ondas de luz, pero no de luz visible, de una luz que es invisible a los ojos, que viaja de las antenas transmisoras de las distintas canales de radio, y que entonces cuando yo pongo una antena, las partículas que están dentro del metal de la antena empiezan a vibrar, a oscilar, como dejándose llevar, como si fuera un corcho que oscila en la superficie de un lago, pero oscilan con esta luz que está llegando.
Y al oscilar, luego el aparato de la radio tiene unos dispositivos que convierten esas oscilaciones hacen oscilar a su vez un parlante y escuchamos entonces lo que está llegando a lo que nos está llegando, ¿no? Entonces, la luz es una onda, y descubrir que es una onda nos permitió entender que la luz es mucho más de lo que creíamos que era. De hecho, la luz, la longitud de onda, podemos ver aquí muchas longitudes de onda que van desde fracciones, desde millonésimas de metro hasta kilómetros, del lado izquierdo, y como ven, la parte de luz visible, lo que sería el arco iris, que va desde el rojo hasta el violeta, es una ligerísima franja que está aquí en torno a cerca de entre 400 y 700 millonésimas de milímetro. Eso es la luz visible, es luz que tiene longitudes en ese rango. Si yo tomo la misma luz, pero la estiro, al estirarla la luz pasa a ser infrarroja. Si la estiro más, microondas. Si la estiro más, radar, radio, etc. Es decir, las ondas de radio, las ondas de microondas, son exactamente luz exactamente igual que la luz visible, solamente con longitudes más grandes. Si hago lo contrario, si la comprimo, la luz empieza a ser primero ultravioleta, luego rayos X, luego rayos gamma. Y todos tendrán en la cabeza que cuando uno va, no sé, a la playa tiene que ponerse protector solar para protegerse de los rayos ultravioleta. Es decir que tenemos, y los rayos X también, cuando vamos a hacernos una radiografía, hay que protegerse. Es decir que está claro que de acá para la derecha la luz es más energética y puede provocar daños, por ejemplo, en nuestro cuerpo, y más a la izquierda no. Entonces, por si hay alguien que durante la pandemia, que se habló mucho del 5G y los peligros, por supuesto, del 5G, el 5G está por aquí. Es decir, que si alguien le tiene miedo al 5G, tiene que tenerle mucho más miedo a la luz visible. Debería apagar la luz. Y además, bueno, no solo está el tema de la luz visible, sino que nuestro cuerpo, por tener tanta temperatura, emite luz también, que no ven nuestros ojos, ¿no? Si apagáramos la luz aquí, yo no vería nada, pero si me pongo anteojos infrarrojos, vería a todos ustedes, porque los cuerpos emiten luz infrarroja. Bueno, recordemos esto, que luego va a ser importante, pero lo otro importante que quiero marcar, y mientras lo voy contando, dejo la peliculita para que lo vean, es que la luz, que estamos acostumbrados en nuestra experiencia cotidiana a que es algo tan rápido que nos parece instantáneo, uno enciende la luz y no alcanza a calcular ni siquiera cuánto tiempo tarda en encenderse. Sin embargo, acá están viendo la luz viajar del Sol hacia la Tierra, y mientras yo estoy hablando, esto está en escala, por supuesto, y la luz tarda minutos en llegar a la Tierra. Por lo tanto, ahora mientras yo voy hablando, la luz va viajando, y vemos que incluso en la escala del sistema solar, la luz, lejos de ser rápida, es más bien como una tortuga lenta, más muy lento. Y esto es en el sistema solar. Imagínense, ahora les voy a dar una pauta de las distancias fuera del sistema solar, y nos van a, digamos, lo que espero que quede claro para todos es que la luz, cuando miramos el universo a grandes escalas, la luz es lentísima. ¿Qué quiere decir que sea lentísima? Que inexorablemente cuando vemos el cielo, vemos el pasado. Y además vemos el pasado, no es que, también es cierto que vemos el pasado cuando miramos aquí. Yo los estoy viendo a ustedes, y la luz que su cuerpo emitió tarda un tiempo en llegar a mis ojos, pero es tan pequeño que es casi irrelevante. Pero no es así con las estrellas. La estrella más cercana a nosotros, después del Sol, está a 4 años luz. Así que cuando la vemos, esa luz fue emitida hace 4 años. Si nos llegara un mensaje de una civilización que habita un planeta que orbita esa estrella, y le respondemos, sabemos que, supongamos que la entendemos y respondemos el mensaje, nuestra respuesta va a llegar 8 años después de haber sido enviada la señal. Así que sería un diálogo bastante aburrido, digamos, cuando la gente se obsesiona con las civilizaciones en otros planetas. Si tuviéramos la fortuna, la enorme fortuna, o desgracia, porque como a Hawking le gustaba remarcar, algunos encuentros entre civilizaciones no acabaron muy bien, por ejemplo, aquí en América concretamente, cuando llegaron de afuera. Entonces no sabemos muy bien si nos conviene que haya civilizaciones por ahí afuera, pero si las hubiera y quisiéramos dialogar con ellos, sería un diálogo muy aburrido. Tardaríamos 8 años en cada, sería una conversación, un chat, en el que cada ida y vuelta tardaría 8 años. ¿Cómo hacemos para saber, cuando miramos el cielo, a qué distancia están las cosas? ¿No? Porque no podemos evidentemente tirar una regla ni preguntarle a nadie. Entonces les voy a contar brevemente cómo lo sabemos. Y la primera forma de poder medir distancias es relativamente sencilla de entender, y
y es bastante útil para medir, por ejemplo, la distancia a los planetas o a las estrellas más cercanas. Fíjense, acá tienen la Tierra orbitando el Sol. La distancia de la Tierra al Sol se llama una unidad astronómica, son 150 millones de kilómetros más o menos. Y entonces, si yo observo una estrella cercana en un fondo de estrellas distantes, cuando digo distantes quiere decir son estrellas, las distantes son aquellas que no me doy cuenta que van cambiando su posición. Cuando la Tierra se mueve, las estrellas parecen estar siempre en el mismo sitio. En cambio, las cercanas, la estrella roja que ven aquí marcada con rojo, cuando yo la miro en enero, yo la veo en este punto del cielo, porque este es mi punto de vista, así que la veo en línea recta y me parece que está aquí. Y cuando la veo en julio, la veo en este punto del cielo. Entonces hay una distancia angular entre el punto en el cual está en enero y en julio, que se llama paralaje. Es un cambio de posición por haber cambiado el punto de vista. Si el ángulo que forman esta línea de observación con la perpendicular al plano de la órbita de la Tierra es un arco de segundo, les recuerdo que los ángulos se miden en grados, una vuelta son 360 grados, un grado se mide en minutos, 60 minutos, un minuto en 60 segundos. ¿Cuánto es un segundo de arco? Bueno, para darles una idea sencilla, cuando ven la luna llena, imagínense el tamaño de la luna dividido 2000, más o menos. Eso es un arco de segundo. Entonces, si yo veo que la estrella se desplazó un arco de segundo, de enero a julio, puedo calcular, conociendo acá trigonometría del colegio, ¿no? Conozco el ángulo, conozco este cateto, puedo calcular este otro cateto, y veo que la distancia que me resulta es 3,26 años luz. En kilómetros eso es más de 30 billones de kilómetros. Voy a llamar esto un parsec. Un parsec quiere decir, el sec viene de segundos y simplemente quiere decir una distancia que corresponde a un cambio de posición de un arco de segundo en el cielo. Entonces, con esto yo puedo medir la distancia a un montón de estrellas. ¿Cuántas? Miles de estrellas. Entonces puedo caracterizarlas, saber cuán lejos están, fantástico. Pero el problema es que, claro, si cuanto más lejos estén las estrellas, más pequeñito va a ser ese cambio angular, y en algún momento va a ser tan pequeñito que no lo puedo ver, porque al final uno mide con instrumentos, y cuando algo es tan pequeño que es imperceptible, ya no lo puedo medir más. Entonces, esta forma de medir la distancia al cielo, a objetos del cielo, bueno, tiene un límite. De hecho, ese límite lo logramos mejorar a fines de los 80 del siglo pasado, cuando empezamos a lanzar satélites que monitorean estrellas, y como el satélite puede salirse de la Tierra, se sale de la Tierra, entonces puede alejarse más que lo que está la Tierra del Sol y puede tener un paralaje mayor. Hubo un satélite de la NASA que se llamó Hipparcos, que llegó a caracterizar 2,5 millones de estrellas. Las catalogó una por una a qué distancia están de la Tierra. Pero si no fuera por una nueva heroína que va a aparecer ahora, que es Henrietta Swan-Leavitt, no podríamos saber mucho más que esto que acabo de contar. Porque el paralaje tiene un límite, no podemos lanzar un satélite y esperar a que se aleje tanto como para mejorar su paralaje, pero evidentemente cuanto más se aleja, primero que tarda mucho en alejarse, las distancias son muy grandes, y luego también tarda en enviarnos la señal. Entonces hay un límite en esa forma de ver, de cartografiar el cielo. Hay un grupo de estrellas, de las cuales hay muchísimas en nuestra galaxia, que tienen una propiedad muy extraña, y es que son variables. O sea, si uno las mira atentamente, uno ve que el brillo tiene un máximo, luego, acá lo ven, ¿no? tiene un máximo, luego decae, luego tiene un nuevo máximo, y así sucesivamente. Y estas estrellas, algunas de estas estrellas se llaman cefeidas variables, y Henrietta Swan-Leavitt era parte de un equipo de mujeres que trabajaban en Harvard, que se las llamaba las calculadoras, y no era solo en Harvard, es algo muy raro de entender hoy en día, o sea, bueno, muy extraño, y es que en una época en la que no había calculadoras, no había computadoras, en los institutos de investigación se fabricaban calculadoras que eran un grupo de personas que hacían cálculos, cada uno hacía un cálculo y se lo pasaba al siguiente, que hacía un cálculo y se lo pasaba al siguiente, para tratar de, con el trabajo en equipo, hacer cálculos complejos. Y había el prejuicio, en este caso quizás positivo, discutible si es positivo, pero que las mujeres no se distraen. Entonces las calculadoras eran mujeres, eran grupos de mujeres exclusivamente, que hacían cálculos, y Henrietta Swan-Leavitt era una de estas mujeres en Harvard. Y ella, observando un montón de estas estrellas, cefeidas variables, se dio cuenta de algo clave, sin lo cual no hubiéramos podido entender un poquitito más de cómo es el universo. Y es que
la distancia en tiempo, el periodo, la diferencia cuando hay un máximo de la estrella al máximo siguiente y la intensidad de la luz están relacionadas. O sea, si uno, acá tienen un gráfico en el cual tiene el periodo y la magnitud absoluta, o sea, el brillo con el cual se observa estas estrellas, o se observarían si estuvieran acá al lado, y como ven, cuanto mayor es el periodo, mayor es la magnitud absoluta. Y el periodo es muy fácil de medir. Simplemente miro la estrella y veo que hoy está en su máximo, espero y veo que dentro de 4 días está en su máximo, ya sé que es 4 días el periodo. Según esto que descubrió Henrietta Swan-Leavitt, yo, si sé que son 4 días de periodo, sé cuánto tiene que ser el brillo de la estrella. Si brilla menos, está más lejos. Ese es el punto clave. Ahora, ¿me alcanza eso para poder medir la distancia de las estrellas? Bueno, si yo soy capaz de reconocer muchas cefeidas que estén tan cerca como para poder medir la distancia con paralaje, puedo medir con paralaje, medir con este criterio que Henrietta Swan-Leavitt nos sugiere y ver si me da algo coherente. Y eso se puede hacer. Entonces lo que uno hace es equiparar la medida con paralaje con la medida que uno obtiene por el brillo de las cefeidas, para que todas aquellas cefeidas que uno puede ver con paralaje caracterizar qué distancia tienen, y luego las que están más lejos observarlas sin paralaje, simplemente viendo el brillo y confiando en que Henrietta Swan-Leavitt tiene razón. Y lo bueno es que las cefeidas brillan, más o menos tienen un brillo parecido al del Sol, pero la magnitud, la amplitud es varias decenas de miles mayor que el Sol. Entonces eso es muy importante porque se pueden ver de más lejos, ¿no? Sería una desgracia que todo esto fuera como les acabo de contar, pero que las cefeidas fueran tan poco brillantes que no se ven de muy lejos. Entonces con las cefeidas, para darles una idea, se pudo observar, se pudo pasar a observar ya no parsecs. ¿Se acuerdan que el parsec era 3 años luz más o menos? 3,26 más exactamente, ni kiloparsecs, que serían miles de parsecs, sino megaparsecs, millones de parsecs. Fíjense que para darles una idea, digamos, en lo que se llama el grupo local, del grupo de galaxias que forman parte del mismo grupo que la Vía Láctea, están todas dentro de un radio de unos pocos millones de parsecs. Entonces, con esta técnica, uno podía observar estrellas que estaban en otras galaxias, en muchas otras galaxias, en todas las del grupo local, pero en muchas otras de otros grupos que no son del grupo local. De hecho, uno puede extender la observación hasta casi 30 megaparsecs con esta técnica de Henrietta Swan-Leavitt. Y gracias a eso apareció otro personaje. La ciencia es muy lindo ver que la ciencia es... creo que Newton fue el que decía que yo lo único que he hecho es pararme en hombros de gigantes para ver más lejos. Y la ciencia es una labor colectiva de gente que a veces no es ni siquiera contemporánea ni se conoce, pero que lo que hizo uno es imprescindible para lo que hace el siguiente. Este señor que está acá es Edwin Hubble, que manejaba el telescopio más potente que había en Mount Wilson, en California, y se puso a observar estrellas, midiendo la distancia a ellas usando el método de Henrietta Swan-Leavitt. Y observó varias cosas sorprendentes. La primera, en 1924, fue observar que Andrómeda, que hasta ese momento era considerada una nebulosa, es un punto en el cielo que si uno lo mira con un telescopio ve que no es puntual, sino que es como una especie de hecho es un brillo extendido, bastante extendido en el cielo, y determinó la distancia y se dio cuenta que Andrómeda estaba fuera de la Vía Láctea. Y una vez que se dio cuenta de esto, Hubble se puso a buscar más y empezó a encontrar un montón de galaxias, las observó y encontró algo muy sorprendente, y es que las galaxias, cuando los veía, empezó a observar la luz que emitían las estrellas de estas galaxias, y se aprovechó de una técnica muy precisa, que es la siguiente. Digamos, todas las estrellas están hechas de hidrógeno, fundamentalmente, y helio. ¿Cómo lo sabemos? Porque nadie puede ir ahí a buscar una muestra de las estrellas, ni siquiera al Sol podemos ir a buscar una muestra, pero podemos saberlo con mucha precisión, porque todos los átomos, cuando están calientes y emiten luz, si uno descompone esa luz con un prisma, como hace la gota de lluvia con la luz del sol, mostrando todos los colores del arco iris, pero en lugar de usar una gota de lluvia, uno usa un prisma en un laboratorio con un poco más de cuidado, uno encuentra que cada elemento químico, cada átomo, emite líneas muy concretas. Por ejemplo, déjame hablarles de esta que está aquí. En la Tierra hago un experimento con hidrógeno, lo caliento y observo, voy a encontrar esa línea roja siempre. Y solo la tiene el hidrógeno. Y además el hidrógeno tiene no solo esta línea, sino que tiene otras.
que están a una distancia dada, digamos que tienen otros colores, ese patrón es la huella dactilar del hidrógeno. Y es absolutamente única y completamente distinguible del resto de los elementos. Entonces podemos observar cualquier estrella, descomponer la luz y ver que tiene hidrógeno y helio. Alguna vez un profe de la Universidad de La Plata, cuando yo hacía el doctorado, en una charla, a raíz de una discusión que tuvimos, me llegó a decir que, todo airado, me dijo que sabemos mucho mejor de qué está hecho, no sé, una cantidad de material estelar, digamos, de qué está hecha una estrella, aunque sea distante, que un vaso de agua del riachuelo. Concretamente, la línea esta que les digo, de 656 millonésimas de metro, aquí la marqué en rojo, en vertical, esa línea, y observó que una galaxia que estaba a 2.000 trillones de kilómetros tenía la línea del rojo desplazada un poquito hacia la derecha, o sea, se veía un poco más roja de lo que debería ser. Observó una galaxia que estaba 3 veces y media más lejos, y la línea estaba 3 veces y media más a la derecha. Y por último, una galaxia más que estaba al doble de la anterior, y la línea se corrió al doble hacia la derecha. Hubble observó esto con un montón de galaxias, y dijo, bueno, esto que está ocurriendo acá es extraño, o sea, uno podría pensar quizás no es hidrógeno lo que tiene, pero es que uno puede ver todas las líneas correrse hacia la derecha. Así que claramente es hidrógeno corrido hacia el rojo. Y que algo esté corrido hacia el rojo no es tan raro, porque estamos acostumbrados aquí en la Tierra, incluso diría en la vida cotidiana, a lo que se llama el efecto Doppler, ¿no? Cuando uno tiene una fuente de sonido, de ondas en general, puede ser sonido, puede ser luz, imagínense que fuera sonido, y esta fuente de sonido se mueve de derecha a izquierda, las ondas que va emitiendo son ondas que se van en todas las direcciones, por lo tanto son esferas, y la esfera más grande de todas es la primera que emitió, por eso creció tanto. Entonces, cada una de las esferas que voy dibujando aquí está más centrada más a la izquierda cuanto más tardía es. Entonces es muy fácil ver que las ondas se van acumulando hacia adelante y estirando atrás. Si fuera sonido, sería que se hacen más agudas para adelante y más graves para atrás, ¿no? Cuando uno ve un coche que se le acerca, uno escucha no sé, de agudo a grave. Y si fuera luz sería de azul, sería corrido hacia el azul cuando es hacia el agudo y hacia el rojo cuando es grave. Entonces Hubble dijo, las galaxias se alejan de nosotros. De hecho, el gráfico original de Hubble es este que está aquí, del trabajo científico que él publicó. Y es muy curioso que aquí hay un montón de galaxias, y fíjense que las galaxias más cercanas, porque aquí está la distancia a la Tierra, esto es 0, o sea, aquí al lado, esto es 1 megaparsec, 2 megaparsec, o sea, 3 millones de años luz, 6 millones de años luz, y pueden ver que las galaxias cercanas, perdón, están por debajo del 0, o sea, en realidad no se alejan, sino que se acercan. Su luz está corrida no hacia el rojo, sino hacia el azul. Y esto era muy confuso, lo había observado también gente antes que Hubble, y eso es lo que hacía que demoraran en concluir algo de esto. Pero hubo un caballero que fue, bueno, Hubble lo primero que hizo fue ignorar un poquito estas galaxias, y viendo las demás, que como ven son puntos medio random, pero Hubble dijo, bueno, tan random no son, si yo pudiera medirlas mejor, seguro que caen en una recta, hay que tener mucha imaginación para ver una recta ahí, pero Hubble tuvo esa intuición, y lo que hizo fue algo que aprendemos a hacer en primer año de la carrera, que es cuál es la mejor recta para un grupo de puntos. Entonces caracterizó esa recta, y si se fijan, aquí en el eje vertical, si uno mira el corrimiento al rojo y lo atribuye al efecto Doppler, midiendo el corrimiento al rojo, uno puede saber qué velocidad tiene la galaxia que se aleja. Aquí en el eje vertical debería decir kilómetros por segundo. Dice kilómetros por eso. En el paper está así, se equivocó Hubble o se equivocó el editor de la revista. Fíjense que a 1 megaparsec las galaxias se alejarían a 500 kilómetros por segundo, según la recta hasta que trazó Hubble. A 2 megaparsec, al doble. Inmediatamente uno puede pensar unas cuantas cosas. Y es que, fíjense que si yo me alejo a 1000 megaparsecs, me daría 500 por 1000, 500.000 kilómetros por segundo. Eso es más que la velocidad de la luz. ¿Cómo puede ser? Entonces uno podría deducir de este gráfico que hay galaxias que ya no podemos, cuya luz emitida ya no podríamos ver si esto es cierto. Y esto nos recuerda lo que decía Poe. Podría haber galaxias cuya luz no vemos, pero no porque no dio tiempo de llegar, sino porque se alejan tan rápido de nosotros que la luz no puede llegar a nuestros ojos nunca, porque se alejan más rápido que la velocidad de la luz. Un físico y cura belga llamado Georges Lemaitre fue el primero que se dio cuenta de algo muy sorprendente, y es que
si uno ignora las primeras galaxias que se acercan, hoy entendemos, yo no sé si Lemaitre tenía muy claro por qué, pero hoy entendemos bien por qué hay que ignorarlas. Y es que las galaxias, bueno, déjeme primero dar el argumento de Lemaitre y luego lo comento. Lemaitre dijo, a ver, no puede ser que las galaxias todas se hayan puesto de acuerdo para alejarse de nosotros. ¿Qué les hicimos nosotros para que no quieran, para que quieran salir rajando? Entonces Lemaitre intuyó, y como siempre en ciencia tratamos de hacer, si hay una explicación única para todas las observaciones, seguramente es correcta. Y Lemaitre dijo, si las galaxias estuvieran en un universo que se está expandiendo, entonces uno explicaría con una sola explicación, que es el universo en expansión, uno explicaría la totalidad de los datos. ¿Por qué todas las galaxias se alejan? Es más, un universo que se expande de esta manera, como si fuera un globo que se hincha, donde en cada punto tengo una galaxia y la flecha naranja es la velocidad con la que se aleja, solo el inflar el globo reproduciría los datos de Hubble. Entonces Lemaitre, en 1927, de hecho, antes de que Hubble publicara el trabajo anterior, pero había trabajos previos de Hubble que Lemaitre había leído, Lemaitre se dio cuenta de esto, hizo esta observación. Pero sobre todo hizo una observación mucho más escalofriante. Lemaitre dijo, uy, y si ahora se expande el universo, ayer era más pequeño que hoy, anteayer más pequeño que ayer, y así. Entonces empezó a tirar en su imaginación de qué pasaría hacia atrás en el tiempo. Y se dio cuenta de que para atrás, si tiro la película para atrás en el tiempo, habría una compresión, una contracción del universo, ¿y hasta cuándo? Entonces Lemaitre concluyó, bueno, dijo, a ver, ¿qué puede frenar la contracción hacia atrás en el tiempo? Nada, en principio. No sé, o quizás algo cuando llegue a ser todo el universo del tamaño de un átomo, quizás ahí pasa algo que supongo que Lemaitre pensó, como yo no sé mucho de mecánica cuántica, quizás pasa algo, pero bueno, podría el universo alguna vez haber sido del tamaño de un átomo. Y Lemaitre escribió esta frase en su trabajo, en la cual habló de un único átomo primordial que fuera el origen de todo el universo que observamos hoy. Y es muy curioso leer en Eureka, en el libro de Poe, una frase casi idéntica. Si prestaron atención, bueno, yo la pasé muy rápido, pero es muy sorprendente el parecido de la frase de Lemaitre con la frase de Poe, solo que Poe lo escribió 80 años antes, y no era científico. Y dijo, la razón de ser de la partícula primordial es la constitución del universo a partir de ella. La suposición de absoluta unidad, bueno, entonces habló, no voy a entrar en detalles, pero habló de una partícula que se puede dividir infinitamente y generar ella sola toda la materia que vemos en el universo. Vamos a ver si bueno, esto nos deja la inquietud de tratar de entender si es posible algo así. Parece una cosa muy loca, ¿no? Cuando uno, bueno, ustedes son ciudadanos del siglo XXI, así que saben que el Big Bang es la teoría que tenemos de la expansión del universo y del origen del universo, pero déjenme tratar de argumentarla, para que vean que no es algo que es simplemente un par de ideas, sino que es algo mucho más que un par de ideas, sino que hay muchísimos cálculos y observaciones muy precisas que respaldan esta idea. Entonces lo primero, y esta va a ser déjenme mostrarles, si el universo se expande, y yo tengo luz emitida por una galaxia, y yo estoy aquí, esta es la Vía Láctea, ¿no? Y me llega la luz a mis ojos, y mientras viajó, el universo se expandió, bueno, se expandieron todas las distancias, incluida la longitud de onda, por eso se enrojece la luz de las galaxias lejanas. Entonces, yo quiero tratar de entender cómo relaciono el corrimiento al rojo, o sea, cuán roja me llega la luz, con distancias, por una parte, y con tiempos, o sea, cuán en el pasado salió hacia mis ojos una luz que está corrida hacia el rojo, una cantidad. Eso es lo que quiero determinar. Y es sorprendente, es muy fácil hacerlo. Y es muy sorprendente que sea fácil. ¿Por qué? Porque si yo establezco la hipótesis muy sencilla de que el universo crece y por eso crece la luz, entonces puedo concluir lo siguiente. Si yo hubiera medido la luz, el tamaño, la longitud de la onda cuando se emitió, y la comparaba con el tamaño del universo en ese momento, hoy cuando la recibo, se estiró la luz porque se agrandó el universo. Pero el cociente, o sea, cuán grande era la onda comparado con el tamaño del universo, tiene que ser, siempre ser el mismo. O sea, solamente crece la luz porque crece el universo. Y perdón que voy a poner un par de ecuaciones, pero espero que nadie se alarme demasiado por ello. Eso lo que quiere decir es que la longitud de la onda emitida dividido el tamaño del universo en ese momento tiene que ser igual que la recibida dividida por el tamaño hoy. Es una ecuación muy sencilla que solamente quiere decir eso que acabo de mencionar. Y ahora puedo hacer una cuentita que es una cuenta de verdad de primero de secundario. Yo
no voy a explicarla por si acaso, pero puedo con esa fórmula anterior fabricarme una nueva cantidad que se llama Z, que Z es lo que me mide, fíjense acá, miren aquí, Z me mide, es la longitud de onda que recibo menos la que se emitió dividido la que se emitió. Es decir, yo veo el hidrógeno, veo la línea roja del hidrógeno, veo con qué tamaño me llegó a mí, le resto 656, divido por 656 y me da un número. Un número. Pero ese número es fantástico porque si ese número me da 1, por ejemplo, si me da Z igual a 1, eso quiere decir que 1 más 1 es 2. Bueno, no voy a entrar en los detalles de la fórmula, no miren allá, mírenme a mí. Si Z es igual a 1, eso quiere decir que esa luz fue emitida cuando el universo era la mitad del tamaño actual, es decir, 1 partido por 2. Z más 1 es 2, 1 partido por 2 es el tamaño que tenía el universo cuando fue emitida esa luz. Si yo observo una galaxia cuya luz me llega con una longitud tal que Z es igual a 2, cuando fue emitida la luz, el universo era un tercio del tamaño actual, y así sucesivamente. Entonces Z es un número muy poco intuitivo para el público general, pero buenísimo para un cosmólogo, porque Z me da una medida de distancia y también de antigüedad, que es lo que quiero. Quiero saber cuándo fue emitida la luz que yo observo. Bueno, tenemos todo listo para poder preguntarnos, por tratar de clarificar esto que Lemaitre explicó o conjeturó, pero tenemos un problema, y es que las cefeidas hay una cierta distancia en la cual ya no se ven más. Son muy luminosas, sí, pero no tan luminosas como para poder verlas más allá de 29 megaparsecs, dijimos antes. Y 29 megaparsecs es una locura de distancia, en términos para nosotros, seres humanos minúsculos de un planeta chiquito, pero en el universo no es tan grande esa distancia. Estábamos un poco atascados en ese tema hasta la década del 90, o sea, hace relativamente poco. Casi todos los que están aquí creo que habían nacido ya en ese momento, o muchos. Un físico indio en la década del 30 se dio cuenta de que un tipo de estrellas muy concretas que se llaman enanas blancas, si superan una cierta masa explotan y producen un tipo de explosión que se llama supernova. O sea, supernova no es un astro en el cielo, sino que es una explosión de una estrella. Y con las supernovas pasa algo parecido a lo que vimos con las cefeidas, y es que acá tienen un montón de supernovas, es decir, ya hemos observado, no sé, centenares de supernovas, explosiones estelares, y uno puede apuntar los telescopios y medir la magnitud aparente de la supernova, o sea, cuán brillante es la supernova. Y lo que uno observa es que, bueno, durante unas decenas de días, en unos 20 a 40 días, se ve la supernova, se empieza a hacer más tenue la luz hasta que se deja de ver. Y aquí tienen las curvas de luz, un montón de curvas de luz de distintas supernovas. También las que están más arriba quiere decir que son más brillantes, las que están más abajo son menos brillantes, y la duración en el tiempo la ven claramente aquí abajo, 20 días, 40 días, 60 días. Si uno toma estas curvas y pone todas a la misma altura, o sea, las curvas que están aquí abajo las sube hasta aquí arriba, agrandándolas, como si uno tuviera la pantalla de un móvil y uno con los dedos agranda una imagen, uno encuentra que todas las curvas son la misma, en realidad. Todas las curvas serían exactamente la misma, solamente que uno ve unas con menos intensidad y otras con más intensidad, magnitud es la palabra correcta, porque algunas están más lejos que otras. Es una hipótesis en principio, pero es una hipótesis con la que vamos a trabajar. Esto fue, por cierto, mucho de esto fue comprendido y estudiado del otro lado de la cordillera, en los observatorios de Chile, de Atacama. Hoy estaba hablando en un programa de televisión de la Universidad de San Juan sobre la importancia del radiotelescopio que se va a construir ahora de China en Calingasta, y la importancia es que grandes descubrimientos pueden llegar a hacerse por algunos de ustedes quizás, cuando eso esté funcionando dentro de pocos años. Está muy bien tener este tipo de experimentos en el propio país, ¿no? Porque obviamente si uno lo tiene acá cerca, es casi por obligación termina teniendo un montón de investigadores del propio país, ¿no? Porque es mucho más fácil desde aquí trabajar, vivir, ir, que para alguien desde China venir. Los de China vendrán por aquí un periodo, pero quien está permanentemente son ustedes. Así que ojalá que en el futuro mi predicción funcione y haya algún descubrimiento importante hecho por alguien de los que estuvo aquí y que me lo haga saber. Bueno, gracias ¿qué pasa con las supernovas? Las supernovas nos permiten entonces ver si una supernova ocurre más cerca o más lejos, o sea, es una nueva medida de distancia, pero con una enorme virtud, y es que una supernova brilla
tanto como una galaxia. Eso quiere decir que una supernova brilla como unas 100.000 millones de estrellas. Eso quiere decir que se ve de muy lejos, de muy, muy lejos. O sea, con una supernova podemos llegar a ver gigaparsecs. Y hoy, eh, hoy podemos afirmar que el universo que observamos tiene más o menos de tamaño unos 50 gigaparsecs. O sea, poder observar gigaparsecs ya es ver casi todo el universo, ya es poder ver casi todo el universo. Bueno, haciendo el mismo experimento que hizo Hubble con supernovas, o sea, observando a qué distancia están galaxias y a qué velocidad se alejan de nosotros, hubo una enorme sorpresa en 1998, hace muy poquito tiempo, cuando dos grupos de científicos, unos ubicados en Chile y otros bueno, hubo dos grupos, uno de ellos ubicado en Chile, encontraron que las galaxias más lejanas ya no estaban en la recta de Hubble, se empezaban a apartar de la recta de Hubble. Eso era algo esperado, porque de hecho lo que intentaban medir estos dos equipos era justamente ese apartamiento de la recta de Hubble. ¿Por qué? Porque las galaxias más lejanas deberían empezar a dar cuenta de que el universo, la expansión no puede ser siempre igual, tiene que empezar a frenarse porque la gravedad es atractiva. Entonces la gravedad va contra la expansión, así que uno debería observar en las galaxias más lejanas ese freno en la expansión del universo. Estos dos equipos estaban intentando medir el freno y durante mucho tiempo no publicaban los resultados porque les daba algo muy raro y no hablaban entre ellos porque competían, hasta que uno de los dos, no sé cuál, decidió romper el secreto de sumario y llamar por teléfono a los otros diciendo, oye, ¿a ustedes les pasa algo raro? Sí, ustedes también. Bueno, los dos equipos se dieron cuenta que a los dos les daba un resultado muy sorprendente y es que el universo se expande en forma acelerada y no desacelerada. No se frena la expansión, sino que hay algo que empuja para afuera, que el día de hoy es uno de los mayores misterios de la física. Le pusimos un nombre, energía oscura, entonces es una forma de que parezca que entendemos algo, pero en realidad no tenemos ni idea de lo que es la energía oscura. Este descubrimiento dio lugar a un premio Nobel en 2011 a los dos grupos, y es, bueno, como les digo, uno de los misterios de la física. Pero déjenme volver a la historia que les estoy contando. Entonces, Lemaitre se dio cuenta de que si el tiempo va de abajo para arriba, y yo me imagino ahora la película para atrás, cuanto más en el pasado el universo era más pequeño. Pero cualquier cuerpo material que ustedes agarren y lo compriman, se calienta al comprimirlo. Entonces Lemaitre dijo, tiene que haber un eje de temperatura acá, que sea como al revés del tiempo. Cuanto más al pasado, más caliente el universo, cuanto más al futuro, más frío, igual que el tiempo crece para arriba, la temperatura crece para abajo. Por lo tanto, si yo empiezo a subir la temperatura de cualquier tipo de sustancia material, lo que ocurre es que en algún momento empiezo bueno, todos lo sabemos, ¿no? Cuando uno quiere destruir un documento, comprometerlo, tira al fuego, ¿no? El fuego, el calor, empieza a arrancar electrones de los átomos. Si uno sigue subiendo la temperatura, uno rompe los núcleos de los átomos. Si uno sigue subiendo la temperatura, uno arranca los quarks de los nucleones de los átomos. Y cuanto más temperatura, si no hay nada que lo frene, con temperaturas en principio que tienden a ser infinitas, uno podría destruir la materia completamente y que la materia no sea como la conocemos. No es que Lemaitre quisiera destruirla, Lemaitre pensaba en eso porque él dijo, entonces, si yo me imagino en mi cabeza que voy para atrás en el tiempo, en algún momento en el pasado, la materia no es como la conocemos ahora. Entonces ahora revierto la película y vuelvo otra vez a seguir el tiempo hacia adelante. En algún momento del pasado, tuvo que haberse enfriado el universo de lo suficiente para que se ensamblen núcleos atómicos y luego para que se armen átomos. Y todo el universo se fue armando como una especie de Lego a medida que el universo se fue enfriando. Y Lemaitre identificó que la dirección en la cual había que investigar para poder entender si esto era un cuento o era algo un poco más que un cuento, Lemaitre se dio cuenta que era lo que se llama la nucleosíntesis, cómo se forman los núcleos. Era la primera gran pregunta que había que responder. Yo ya les doy algunos numeritos que por supuesto no les voy a poder contar hoy porque no tenemos tiempo, pero si uno mete las leyes de la física conocida, la relatividad general, la teoría de partículas, uno puede poner números acá. Y hoy sabemos que cuando el universo tenía un segundo, luego vamos a ver un segundo exactamente de qué, ¿no? Porque un segundo desde qué momento. Por el momento déjenme decirles un segundo desde el Big Bang, pero después vamos a ver exactamente a qué me refiero con eso. La temperatura del universo era de 10.000 millones de grados. Ya ahí se habían formado los núcleos.
mucho más tarde, bueno, uno podría decir, pero bueno, ¿cómo estos físicos sí son imaginativos, ¿no? Y cómo saben qué le pasa a la materia a 10.000 millones de grados? Si eso en ninguna parte ocurre. No es verdad eso. Fíjense acá en los aceleradores de partículas, los choques de partículas producen en el lugar del choque temperaturas elevadísimas. De hecho, desde el año 1952 que alcanzamos el billón de grados. Y por más que el billón de grados se alcanza en un lugar muy pequeño, ahí pasan cosas de las cuales luego tenemos una foto. Entonces podemos comprender muy bien lo que ocurre con la materia a esas temperaturas. Así que la física que tiene lugar aquí, que alguien podría pensar ingenuamente, es una física desconocida o muy poco conocida, todo lo contrario. Es una de las físicas más conocidas que tenemos gracias a la física de partículas. O sea, llevamos más de 70 años comprendiendo con lujo de detalles qué le pasa a la materia con estas temperaturas. Bueno, unos 380.000 años más tarde uno puede calcularlo y ver que el universo tenía unos 3.000 grados de temperatura, que es más frío que el Sol. Y en esa temperatura pasó algo muy importante, y es que la luz, que hasta ese momento no podía escapar, esto es algo muy muy raro de imaginar, porque la luz la conocemos libre, ¿no? ¿Cómo la luz no podía escapar? Bueno, es que la luz la conocemos libre porque no vivimos en un entorno en el cual estas temperaturas nos alcanzan. Pero a temperaturas más altas, lo que ocurre es que la luz tiene tanta energía que puede arrancar electrones de los átomos. Al arrancar electrones de los átomos se acuerdan que tienen un núcleo de carga positiva, electrones de carga negativa, y la luz interactúa con las cargas. Entonces la luz, cuando hay átomos neutros, pasa de largo y ni se entera porque el átomo es neutro. Pero si a un átomo se le arrancó un electrón, entonces la luz que va pasando por ahí ve esa carga eléctrica e interactúa o con el electrón o con el núcleo. Entonces hay que esperar a que el universo se enfríe lo suficiente para que todos los electrones que estaban en esa sopa de materia caliente y esos protones que estaban en la sopa de materia caliente se miren el uno al otro y digan, cariño, hagamos una pareja, hagamos un átomo, y neutralicémonos en un átomo. Cuando eso ocurrió, la luz pudo escapar, y es esa luz la que sería en principio la luz más antigua del universo. ¿Podemos ver la luz más antigua del universo? Uno podría pensar ingenuamente no, porque eso ocurrió hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo verla? Bueno, pero acuérdense que ver lejos es ver al pasado, ¿no? Porque la luz tarda mucho en moverse, por lo tanto ver lejos es ver al pasado. Si yo miro lo más lejos posible en el cielo, debería en algún momento poder encontrarme, a menos que haya una pared que me lo impida, debería en algún momento llegar a una distancia tal que lo que estoy viendo es ese tiempo en el cual esa luz se formó. Entonces debería poder ver en el fondo oscuro de la noche una luz de un cuerpo, si tengo razón en lo que conté antes, de un cuerpo de 3.000 grados. Pero esto es un poco raro, ¿no? Porque 3.000 grados es más o menos una temperatura de que puede haber una fundición, el hierro fundido o cualquier material a 3.000 grados, es rojizo, lo sabemos. Si hemos estado visitando alguna vez un horno industrial, pues sabemos que la materia a estas temperaturas emite un color rojizo. De hecho, aquí tienen la curva de un cuerpo de 3.000 grados de emisión de luz. Esta curva lo que quiere decir es que aquí tienen los distintos colores o las distintas longitudes de onda, y cuanto más alta es la curva, quiere decir que más intensidad se emite de esa luz. Y fíjense que un cuerpo de 3.000 grados, que es esta curva más grande de aquí, emite sobre todo más allá del rojo, emite sobre todo infrarrojo, pero emite bastante luz visible. Toda esta luz visible que ven acá, como ven, también forma parte de la parte alta de la curva. Así que uno esperaría ver un cielo rojizo entonces, pero yo miro para arriba y no lo veo rojizo. ¿Qué es lo que está pasando? Pero acá es donde debo recordar que mientras el universo se expandía, la luz se estiraba. Entonces en realidad esa luz rojiza no debería llegar a mis ojos como si fuera la de un cuerpo de 3.000 grados, sino que se fue estirando en el camino, o si quiero pensarlo de otra manera, la luz que recibo me habla de un universo más frío. El universo se enfrió por el estiramiento, como todos los materiales que se enfrían al estirarse. ¿Cuánto se enfrió? Bueno, acá cuando uno mete las ecuaciones de la relatividad general, uno puede ver que se enfrió unas 1000 veces. De hecho, uno puede poner los números y ver el número más preciso. El número más preciso está más cerca de 1100 que de 1000. Entonces, bueno, lo que uno debería esperar es no la curva de un cuerpo de 3.000 grados, sino de un cuerpo de unos 3 grados, un poquito menos de 3 grados. Ahora, un cuerpo de una cierta temperatura emite luz de forma universal. Esto lo sabemos y lo podemos verificar en el laboratorio. Un cuerpo de 3 grados
como ven aquí, no emite luz visible. Está mucho más a la derecha de la luz visible. Está centrada en torno a las microondas. Entonces, un cuerpo de 3 grados no emite luz visible, sino que emite microondas. Entonces uno dice, si esto es cierto, tengo que poder levantar mis ojos al cielo, cambiarme mis ojos por unos ojos de microondas, y voy a ver la luminosidad de esta luz primigenia, de esta, que me dé una prueba indiscutible del origen del universo. Hay toda una historia preciosa sobre cómo se fue calculando exactamente este número de 3 grados, que de hecho al principio no eran 3 grados, la gente creía que eran en torno a 20 grados sobre el cero absoluto, no son 3 grados centígrados, sino 3 grados Kelvin, o sea, unos 270 bajo cero, pero el descubrimiento ocurrió de manera providencial. Estos caballeros que están acá, Penzias y Wilson, en 1964, estaban trabajando para Bell, la compañía de teléfonos Bell, con una antena que aquí la ven, esto es una casa, así que es una antena gigantesca de telecomunicaciones, y tenían que hacer un experimento que no tenía nada que ver con este tema que les estoy contando hoy aquí. Sin embargo, cuando querían hacer el experimento, veían que la antena tenía un ruido que, todos los más viejos, porque hoy es todo digital y el ruido casi ha desaparecido, pero bueno, los más viejos sabemos que las antenas tienen ruidos, y querían limpiar el ruido. O sea, primero pensaron que el ruido era porque esto está en Princeton, cerca de Nueva York, entonces quizás era la emisión de Nueva York, vieron que era igual de día y de noche, y eso no puede ser, porque Nueva York de noche más o menos duerme, era igual en cualquier momento del día, y además era igual en cualquier dirección del cielo en la que apuntaron la antena. Entonces estaban como locos, a punto ya de desistir de lo que estaban haciendo, hasta que en un comedor de Princeton le comentaron a alguien lo que les pasaba, y ese alguien les dijo, ups, vayan a visitar al profesor Robert Dicke en el Departamento de Física Teórica. Robert Dicke, en ese mismo momento, a muy pocos metros de esta gente, estaba recalculando esto y estaba concluyendo más o menos que la temperatura de esa luz primigenia debía andar por los 10 grados, por ahí, por lo tanto, debía fabricar una antena de microondas para poder detectarla. Cuando imagínense la cara que puso Dicke cuando se presenta en su oficina, Penzias y Wilson, y le dice, oiga, disculpe, nosotros venimos acá porque alguien nos dijo que le comentemos, no sé bien por qué, que tenemos una antena aquí afuera de tales características que están midiendo permanentemente luz que viene de todos lados del cielo. Bueno, Dicke dijo, están viendo la luz primigenia, están viendo la prueba irrefutable de que hubo este origen del universo, este enfriamiento que produjo en algún momento la escapatoria de la luz, que es la que están viendo ustedes. Penzias y Wilson ganaron el premio Nobel de Física por esto, y en una de las decisiones más discutidas, porque la verdad que Penzias y Wilson, o sea, no tienen ni idea de lo que hicieron. Fue completamente providencial, y como no se puede dar más de a 3 personas el premio Nobel, y Dicke trabajaba con 3 alumnos, uno mucho más destacado que los otros 2, que se llamaba James Peebles, no había lugar para agregar a los otros 2 o 4, por lo tanto se le dieron el premio Nobel a Penzias y Wilson. Y Robert Dicke murió años más tarde sin recibir nunca este reconocimiento. ¿Qué es lo que vieron Penzias y Wilson? Bueno, para que lo puedan entender, les muestro esto que es muy familiar, el globo terráqueo, ¿no? Este globo terráqueo que ven aquí, abierto en un óvalo, ustedes saben que es una esfera. Es una esfera que simplemente para poder verla en el plano la abro como un óvalo. Entonces ahora imagínense la esfera celeste, es decir, la esfera no de la Tierra, sino la esfera que miramos para arriba, alrededor de la Tierra, abierta en un óvalo. Penzias y Wilson lo que vieron fue que de todos lados venía una luminosidad igual, idéntica. No podían diferenciar un punto y otro del cielo. Y era compatible con una temperatura de unos 3 grados sobre el cero absoluto. ¿Cómo uno sabe la temperatura? Bueno, porque se acuerdan que yo les mostré que había una curva, muy especial para cada valor de temperatura, hay una única curva. Entonces, si uno recibe esta luz y la descompone, igual que el arco iris, igual que lo que les mostré antes en la descomposición que había hecho Hubble, uno puede ver cuánto hay de cada una de las longitudes de onda, reconstruir la curva de lo que se llama cuerpo negro, esta curva que tiene esta forma que les mostré antes, y ver que lo que uno está viendo es luz de un cuerpo que tiene una temperatura dada, por ejemplo 3 grados. Bueno, la ciencia, la física en particular, vive de los detalles, y entonces uno no se conforma con esto, uno quiere ir más lejos y ver los detalles de esto, porque acá hay varias preguntas muy raras, y es que si uno mira el cielo, el fondo de los cielos, y calcula la distancia a esos puntos del fondo de los cielos, uno puede calcular la edad del universo de muchas maneras,
y lo que da es unos 13.800 millones de años. Entonces uno mira el fondo de los cielos y abre la mano y se fija a qué distancia está mi pulgar del meñique, pero no en mi mano, que se la puedo calcular con una regla, sino en el fondo de los cielos. O sea, un punto de la luz primigenia que esté en mi pulgar con un punto que está en el meñique. Y es muy fácil convencerse, si uno hace las cuentas, de que la distancia entre el pulgar y el meñique es más que 13.800 millones de años luz. Por lo tanto, el punto del fondo de los cielos que están en mi pulgar y el de mi meñique no tuvieron tiempo de hablar el uno con el otro, no tuvieron tiempo de interactuar el uno con el otro. Entonces, ¿cómo puede ser que estén todos a la misma temperatura? ¿Cómo se homogeneizó la temperatura del universo si estos puntos nunca estuvieron en contacto causal el uno con el otro? Es como si uno tuviera uno está calentando algo en el horno o en una hornalla y sin mezclar, todos sabemos que cuando queremos hacer un guiso hay que usar la cuchara de madera para mezclar, ¿no? Para que la temperatura se homogeneice. Aquí no hubo tiempo para que ninguna cuchara de madera imaginaria pudiera homogeneizar los puntos del cielo. En la edad del universo no hubo tiempo suficiente para que eso ocurriera. Entonces, ¿cómo puede ser que las temperaturas sean las mismas en principio con una precisión muy, muy grande? Bueno, la explicación de esto, aquí lo ven concretamente con 2 puntos, no importa. Esta explicación llegó en la década del 80 con una idea muy, muy loca, que durante mucho tiempo, incluso yo durante mi doctorado y después del doctorado, o sea, hasta el principio del siglo XXI, me seguía pareciendo difícilmente posible esta explicación, que varias personas contribuyeron a ella, pero principalmente Alan Guth y Andrei Linde, los dos viven todavía, y mostraron ellos que si el universo tuvo una etapa muy breve, cuando digo muy breve quiero decir de casi un 100 trillonésimas de segundo, en la cual se expandió cuatrillones de veces, en esa fracción ridículamente pequeña de tiempo, uno puede explicar por qué todos los puntos del cielo sí estuvieron conectados. Nos parece que no estuvieron conectados, pero en realidad porque extrapolamos hacia el pasado pensando que el ritmo de crecimiento lo conocemos, pero si hubo un periodo de expansión acelerada muy grande, eso podría conectar inmediatamente hacia el pasado todos los puntos del cielo. En principio parece una idea, puede sonar una curiosidad matemática, pero algo no muy verosímil. Si no fuera porque hubo muchas personas, entre ellas déjenme quedarme con Hawking, que fue uno de los que pensó en esto, no fue el único, pero fue uno de los que pensó en esto, que dijo, a ver, hay algo que no cuadra. Porque si realmente el universo fue idéntico en todos los puntos del cielo en el pasado, ¿por qué hoy no está toda la materia distribuida como si fuera un gran enchastre universal, sino que hay galaxias, cúmulos de galaxias, vacíos, o sea, está estructurada la materia? ¿Cómo se estructuró si el universo era completamente homogéneo en el pasado? Tiene que haber inhomogeneidades, tiene que haber diferencia de temperatura entre puntos distintos del cielo, conjeturó Hawking, entre otros, y entonces inmediatamente la NASA y la Agencia Espacial Europea se pusieron a fabricar dispositivos para poder tratar de ver si era cierto eso. Había que encontrar inhomogeneidades en la temperatura de la luz primigenia para explicar por qué hay estructura en el universo. Y esto se pudo ver en finales de los 80, principios de los 90, cuando la NASA lanzó un satélite llamado COBE, que lo que hizo fue observar de vuelta toda la esfera celeste, pero con más precisión. Y encontró que había puntos fríos y puntos calientes. Así que no era todo igual, que había diferencia de temperatura. Acá parece, claro, la referencia del azul y del rojo parece muy frío y muy caliente, pero fíjense que la diferencia entre el frío y el caliente está en una centésima de grado. O sea, la temperatura es 2,72 sobre el cero absoluto, más o menos una centésima en los puntos fríos o calientes. Aquí me tienen a mí con este cono que está acá se llama bocina en realidad, y esta bocina es una de las 2 bocinas originales con las cuales se hizo la primera medición de esto que está aquí, que no la hizo la NASA, la hizo el Instituto de Astrofísica de Canarias, que fueron los primeros en comprobar esto, pero lo hicieron desde tierra, observando una parte del cielo nada más, comprobaron que había anisotropías, pero eso no alcanzaba para decir mucho más. La NASA envió un satélite que miró todo alrededor del globo terráqueo y vio que las anisotropías estaban en todos lados. Luego la NASA envió otro satélite que se llama WMAP, y que ya hace pocos años, en 2003-2011, fue mejorando esta imagen que tenemos del cielo. Acá lo van a ver como cada vez se pone en mejor resolución,
Y finalmente, en 2013, la Agencia Espacial Europea tomó la posta y sacó esta que es hoy la mejor imagen que tenemos, la mejor foto que tenemos de la luz primigenia. Esto que está acá, ¿qué es esto que está acá? Bueno, lo primero es, todos estos puntos que están acá tienen una temperatura de 2,72548 sobre el cero absoluto, y la diferencia entre los puntos fríos y calientes está en la cifra 4 o 5. Es decir que si uno mirara el cielo con un instrumento preciso, pero que solo puede detectar una precisión de una milésima de grado, uno lo vería idéntico. Pero si uno tiene un instrumento más preciso, que ve diferencias de una 100 milésima de grado, y es una locura, piensen medir la temperatura, o sea, hoy en día con la pandemia nos miden la temperatura en el aeropuerto, o en cualquier lugar, no sé si les pasó, a mí me pasó, que te miden la temperatura y te da 34, y uno dice, pero a ver, si fuera 34 estaría muerto, pero bueno, es difícil medir temperaturas con esta precisión, y acá se mide con una precisión de una 100 milésima de grado. Todos estos puntos que ven acá son entonces la esfera celeste, el ecuador sería el plano galáctico, si me voy alejando hacia los polos sería, bueno, como lo mismo que si en la Tierra me alejo hacia los polos y miro la totalidad de la esfera. Uno ve todos estos puntitos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Claro, por suerte, acá hay que recordar de vuelta que la física está basada en el uso de matemática para tratar de poner en números este mapa que están viendo acá. ¿Cómo puedo ponerlo en números? Bueno, una forma de ponerlo en números es tratar de decir, bueno, a ver, si yo tengo un punto frío, ¿cuántos puntos calientes tengo a medio grado de distancia en el cielo, a 1 grado, a 1 grado y medio, a 2 grados, etcétera? Y luego lo hago en cada uno de los puntos del cielo y hago el promedio. O sea, hago lo que se llama la correlación de pares de puntos. Me fijo, ¿cuán probable es que si tengo un punto frío acá, tenga otro punto frío allá, con un cierto ángulo? Esto es muy parecido, para si quieren tener una idea un poco más concreta en la cabeza, es muy parecido a lo que uno hace en música, cuando uno tiene una melodía y uno separa en frecuencias, y con un ecualizador, y uno dice, quiero ver si está sonando una nota en la de 440 Hz. Y uno en una computadora puede perfectamente fijarse si está sonando un la y ver qué intensidad tiene ese la. Y luego fijarse en otra nota, etcétera, etcétera. Acá es la misma idea, pero un poquito más complicada, no voy a entrar en detalles, pero es la misma idea. Si uno hace ese análisis, uno encuentra un resultado que espero que les impresione tanto como me impresionó a mí cuando lo vi por primera vez. Esta curva verde que ven aquí es la predicción de la teoría. Esta curva verde tiene metido relatividad general y tiene metido de alguna manera muy sutil, que luego puedo comentar si charlamos las preguntas, también la teoría de Guth y Linde, esta inflación cosmológica, ¿no? esta expansión acelerada del universo tan loca que parece imposible. La curva verde, fíjense que acá tienen grados, escalas angulares, ¿no? O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, acá donde está 1 grado, quiere decir puntos del cielo separados a 1 grado de distancia, y para la derecha tengo separaciones más cortas y para la izquierda separaciones más largas. Los puntos rojos, que no sé si alcanzan a ver, los que están más lejos seguro que ni los ven, que están exactamente sobre la curva, pero tan sobre la curva están que hay que amplificar los puntos para que se vean, si no directamente están ocultos en la tinta de la curva, son las mediciones experimentales. O sea, es esta imagen que ven acá analizada con técnicas matemáticas sofisticadas. Así que ven que la predicción teórica y el experimento del acuerdo es brutal, pero brutal. Cuando yo vi esta curva la primera vez, hace unos pocos años, todas mis dudas sobre inflación, las sigo teniendo algunas, pero me he tenido que, evidentemente, como se dice aquí en Argentina, violín en bolsa y a callarme la boca, porque alguien que logra una predicción así, tan maravillosa, merece ir a Estocolmo a recibir el premio Nobel y no mi cuestionamiento. Sigue siendo muy raro para mí que el universo se haya expandido así, y me sigue pareciendo que hay gato encerrado ahí, pero de momento hay que darles la razón. Si uno estudia, fíjense que esta curva tiene una línea en la cual hay una gran división de dos comportamientos muy distintos, ¿no? Del lado izquierdo, o sea, a grandes escalas, esta curva verde, que fíjense que se va haciendo más grande, más ancha, porque hay muchos errores ahí, es medio plana, ¿no? No tiene ninguna estructura muy interesante. Pero en cambio, del lado derecho, uno tiene claramente oscilaciones que se van amortiguando. O sea, creo que a ojo se ven oscilaciones que se van amortiguando. ¿Qué son esas oscilaciones que se van amortiguando? Bueno, ahora les voy a contar qué son, y con esto voy a cerrar la charla, que es algo creo que bastante espectacular. Primero déjenme decirles que de esas oscilaciones uno puede, usando la teoría, predecir varias cosas.
Si yo sé dónde está el máximo, el primer máximo, puedo saber si el universo es plano, y cuando digo plano, digo en 3 dimensiones. Pero quiero decir, piensen en 2 dimensiones. Yo puedo tener un plano, puedo tener una esfera, claramente son diferentes, pero una esfera, como bien sabemos, como la Tierra, cuando vemos una cancha de fútbol, parece plana. Y entonces, de ahí los terraplanistas que creen que la Tierra es plana, pero sabemos bien que parece plana porque el tamaño de la cancha de fútbol es muy chiquitito comparado con el radio de la esfera de la Tierra. Entonces, sin embargo, una esfera y un plano son distintas, ¿no? Una cosa puede ser una esfera muy grande o un plano, literalmente. El universo puede ser una esfera muy grande, como vimos en la representación de Lemaitre, o puede ser plano. Y según donde esté este primer máximo, podemos saberlo. El valor que debería tener para que el universo sea plano es el que ven en la línea vertical que acabo de pintar, que como ven, clava por el medio el primer pico. Así que la predicción de que el universo es plano es bastante sorprendente, cómo se puede comprobar. Y luego en la altura de los otros dos primeros picos, uno puede ver el contenido material del universo. Esta famosa tarta que seguramente muchos de ustedes vieron, que es la materia, cuánta materia oscura, cuánta energía oscura hay, cuánta materia ordinaria hay, se saca de estos picos. Y como ven, los valores actuales ya están en la precisión de las décimas de porcentuales. O sea, cuando decimos que hay materia oscura no lo decimos porque nos parece, porque es un cuento, digamos. Tenemos muchas evidencias, una de ellas es esta, es la altura de estos picos, que es tan fuerte que nos permite caracterizar cuánta hay incluso empezando ya a definir con precisiones en el primer valor decimal. ¿Qué tiene que ver la materia oscura con esto? Bueno, déjenme decirles que la justicia poética quiso que quien hizo estos cálculos en la década del 60, finales de los 60, fue James Peebles, este alumno que se quedó sin Nobel en ese momento y que ganó el Nobel hace 3 años, por suerte vivió para contarla, y ganó el Nobel porque él fue uno de los pioneros en estos cálculos. ¿Cómo sabemos que qué tiene que ver la materia oscura con esto? Bueno, creo que se puede entender muy fácilmente del modo siguiente. El universo se expandía y teníamos materia ordinaria, que es la que nos forma a nosotros, las estrellas, las galaxias, lo que vemos, y había materia oscura que no interactúa por su propio nombre con la luz. Por lo tanto, cuando teníamos esta gran sopa en su momento de materia y luz, acuérdense que la luz todavía, en la época de la que les estoy hablando, no había podido escapar, era parte de la sopa, se expandía la materia con la luz produce presión de radiación. Ustedes vieron cuando un cometa se acerca al Sol que aparece la cola del cometa, y la cola del cometa va en la dirección contraria al Sol, porque es el Sol que está empujando la cola del cometa con la luz. Entonces la luz empujaba la materia hacia afuera, al tiempo que la materia oscura, que no interactúa con la luz y se iba quedando rezagada, tiraba para el otro lado. ¿Qué le pasaba a la materia ordinaria? Oscilaba, ¿no? A veces empujaba la luz, la materia oscura tiraba y empezaba a oscilar. ¿Cuándo dejó de oscilar? Dejó de oscilar cuando la luz se desprendió de la materia y dejó de empujar. Entonces, si sabemos exactamente en qué momento ocurrió eso, que ya les dije que es a los 380.000 años, podemos saber que en ese momento la materia ordinaria dejó de oscilar, ¿vieron cuando uno toma una placa metálica con polvo? Alguna vez quizá lo vieron en una feria de ciencia, y uno con un arco de violín hace vibrar la placa metálica, se forman estructuras muy lindas. Esto, si no lo vieron, véanlo en internet, pues es muy lindo las estructuras que se forman, porque el polvo, la arena, lo que uno pone en el metal, se acumula en los lugares donde la onda de sonido tiene nodos, o sea, donde la placa no está oscilando, sino que está quieta. La materia ordinaria debió haber quedado estancada en los lugares donde estaban los nodos de la onda, de estas ondas que habían en el momento en que la luz se escapó. Todo eso lo podemos calcular y podemos buscarlo en el cielo, buscar evidencia de esto en el cielo. Entonces déjenme mostrarles acá una pequeña animación. Acá van a ver estas ondas producidas. Bueno, esto que está dibujado acá pretende ser el espacio-tiempo. No he hablado del espacio-tiempo, no importa. O sea, son estas vibraciones que se producían en ese momento en esta gran sopa de materia y luz que llenaba el universo. Y luego, cuando el universo creció, la materia quedó, creemos, acumulada en los nodos de estas ondas, y hoy deberíamos verlo esto en el cielo. Entonces,
voy a superponer esta imagen a la imagen de un cielo estrellado. Va a un ritmo que no, quizás, ahí está, ahora lo van a ver. Ahí tengo un cielo estrellado y yo debería ver una evidencia en el cielo estrellado de esta distribución de materia allí donde no vibraban estas ondas antiguas. Entonces lo que puedo hacer es empezar a ver pares de galaxias, por ejemplo este par de galaxias, está a una cierta distancia. Vengo a este gráfico y pongo aquí tengo un par de galaxias a esta distancia. Tomo otra distancia, voy marcándola en ese diagrama. Voy acumulando en el diagrama a la derecha todas las pares de galaxias que están a una cierta distancia. Y si hago esto con paciencia o con computadoras, durante mucho tiempo observo que me sale la siguiente curva. Y como ven, esta curva tiene un comportamiento muy, digamos, tiene un comportamiento bastante claramente reconocible, ¿no? De una curva que crece y luego decrece, que se puede explicar por razones en las que no voy a entrar ahora, pero tiene una anomalía rarísima. Tiene una protuberancia, un exceso de galaxias ubicadas exactamente a esta separación que está aquí. Ese exceso de galaxias podemos calcular y ver que se corresponde con el exceso de materia que uno espera encontrar a una distancia que es exactamente la distancia entre nodos que había en el universo cuando estaba oscilando y dejó de oscilar porque la luz escapó. Entonces tenemos una evidencia muy fuerte de que cosas que ocurrieron cuando la luz escapó dejaron una traza en la distribución de materia actual de las galaxias en el universo a gran escala. Bueno, esto solo voy a cerrar con esto, perdón que me pasé muchísimo el tiempo, pero quiero cerrar con esto, que es para que quede claro que les he contado una historia en la cual espero que me hayan podido seguir. Desde la noche oscura hemos llegado a descubrir que la noche no es oscura y que estudiando esa luminosidad de la noche podemos llegar a ver con pelos y señales detalles de una historia pasada en la que el universo se expandió y pasaron una cantidad de cosas, de las cuales yo le conté apenas una parte, pero hay muchísimas más cosas que podría contar. Sin embargo, como hay jóvenes acá presentes, quiero dejar claro que nunca está terminada esta historia. Nunca está terminada. Y en este caso no está terminada la historia por una razón que en los últimos años, en los últimos 5 años, empezó a ser cada vez más acuciante, que me gustaría compartir brevemente con ustedes. Hubble calculó esta tasa de expansión del universo. ¿Se acuerdan? Los más memoriosos recordarán que yo les dije que era 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Sin embargo, Hubble estaba usando mal datos de Leavitt y había un factor 7 de error. O sea que Hubble midía en realidad 70 y pico con los datos reales. Luego lo midió mucha más gente esto. Y aquí lo tienen. Todas las mediciones de la expansión del universo hechas a la Hubble, o sea, mirando desde la Tierra, el corrimiento al rojo de las galaxias, etcétera, etcétera, todas dan 73, 74, bueno, dan estos valores que ven aquí. Aquí ven que tengo de 68 a 74, ven un segmento, porque en ciencia uno nunca mide un número concreto, uno mide un número con un error. Así que todas las mediciones actuales dan 73,8, 74, 73,3, con un error de más o menos de 1. Pero hay otra forma de medir la expansión del universo, y es en el fondo cósmico de microondas. Y la expansión actual del universo en el fondo cósmico de microondas que ocurrió hace 13.800 millones de años. Uno lo primero que pensaría es una locura. ¿Cómo voy a medir la expansión actual con algo que ocurrió tan lejos en el tiempo? Ya, pero el fondo cósmico de microondas, que es esta luz primigenia, la conocemos muy bien. Y el universo luego, aunque parezca muy loco lo que voy a decir, no le pasó nada muy relevante en estas escalas. Por supuesto, en las escalas nuestras le pasó de todo. Se formó la Tierra, la vida, la evolución, aparecimos nosotros. O sea, pasaron cosas muy importantes, pero en grandes escalas no pasó nada muy importante. Es decir, que uno puede extrapolar desde el fondo cósmico de microondas hasta hoy muy fácilmente. Y si uno hace eso, uno puede medir que la expansión actual del universo no es 73, sino que es 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec. De hecho, déjenme, perdón, esto deberíamos mostrar después de la siguiente, déjenme mostrarles primero esta imagen que está acá. Cuando se empezó a medir el fondo cósmico de microondas, esta es la medición de la expansión del universo, la tasa de expansión del universo. A la Hubble es azul, usando el fondo cósmico de microondas es rojo. Y como ven, primero se medía la Hubble hasta que se pudo medir el fondo cósmico de microondas. Y al principio daban igual. Pero cuando se empezó a medir, pasó el tiempo, y acá tienen que esto es todo siglo XXI, cada vez se midió cada una con mejor precisión.
Y fíjense lo que fue pasando. El valor de Hubble se mantuvo más o menos fijo en 70 y pico, 73, cada vez con menos error, porque cada vez se pueden medir de maneras más sofisticadas. La del fondo cósmico de microondas, con las mediciones más precisas, fue haciéndose cada vez más pequeña. Y hoy tiene el valor que vimos recién de 67 y pico. Y como ven, hoy, bueno, de hecho esto es en 2018, hoy todavía la situación es un poco peor, digamos que es esta que está aquí. Hoy vemos que la predicción de Hubble y la predicción del fondo cósmico de microondas no coinciden. Hasta hace muy pocos años creíamos que coincidían y que simplemente cuando se empezaron a separar, bueno, en ciencia pasan estas cosas, no tienen por qué coincidir perfectamente porque hay un margen de error. Pero cuando el margen de error es tan grande que se alcanza lo que se llaman los 5 sigmas, eso quiere decir que una medida está más lejos de la otra que 5 veces el error, los científicos consideramos que ya se habla de discrepancia. Este es un tema que está ahora mismo en discusión y todavía están los físicos, como es un tema muy candente, todavía están los que dicen, bueno, todavía no son 5 sigmas porque lo miden de alguna manera para que no den 5 sigmas, pero mucha gente en la comunidad considera que ya se llegó a los 5 sigmas. Eso quiere decir que hay algo que no funciona acá. Todo funcionaba maravillosamente y de repente vienen malas noticias. No funciona algo. La medición de la tasa de expansión acelerada del universo hoy, medida de una manera o de otra, no coinciden. Y la imagen que le mostré antes era la imagen de algo que observamos hace 4 años y medio, que fue la fusión de 2 estrellas de neutrones. Observamos cuando se fusionaron, que hicieron vibrar el espacio-tiempo, el universo, lo hicieron vibrar, lo medimos desde la Tierra, y luego medimos la luz de la explosión que se produjo. Este tipo de eventos, que solamente hemos visto uno hasta ahora, hemos tenido la mala suerte que no hemos visto ninguno más, hemos visto más pero no hemos podido ver la luz que viene de allí. No es fácil ver la luz que viene de allí porque si ocurre muy lejos no vemos la luz. Si la luz sale, si hubieran visto la animación completa, la luz sale en 2 direcciones. Si no coincide con la Tierra, no la vemos tampoco. Entonces hasta ahora hemos visto un solo evento. Y la virtud que tiene ese tipo de explosiones de 2 estrellas de neutrones que se fusionan y se llaman kilonovas, es que traen información propia de a qué distancia ocurrieron. O sea, podemos saber a qué distancia ocurrieron de 2 maneras. Si sabemos en qué galaxia estaban, usamos Henrietta Leavitt o las supernovas, pero la onda, la oscilación, las ondas gravitacionales, estas oscilaciones del espacio-tiempo, traen información de la distancia. Como ven acá, esta es la única que podemos medir en el año 2017. Nos permitió calcular que la expansión del universo daba este valor que ven acá, justo en el medio de los dos, pero con una barra de error enorme, que abarca los dos. O sea que hasta ahora estamos un poco frustrados, pues no nos sirvió para poder discriminar entre uno y la otra. Sin embargo, como ven acá, se calcula que cuando se observen 15 de estas, y bueno, es una cuestión de tiempo, la ciencia requiere paciencia, valga el juego de palabras, y acá hay gente joven que puede esperar, creo que yo también podré esperar a eso, puede ser en pocos años que ocurra eso, debería reducirse la barra de error de esta forma de medir la expansión del universo que es nueva y que independiente de las otras dos, suficiente como para que esta medición se decante por una o por la otra, ojalá, o por ninguna de las dos, sería un poco más dramático porque querría decir que las dos explicaciones son incorrectas. La respuesta a esto último, bueno, la daré la próxima vez que venga a San Juan, porque de momento no la sé. Cuando observamos la oscuridad de la noche, en esta charla que hoy les comenté, vimos desde el presente el origen del universo, el Big Bang. Este es un diagrama en el cual tenemos la historia completa del universo representada en una sola figura. Acá estamos nosotros observando, acá ocurre el Big Bang, a lo lejos vemos el fondo cósmico de microondas y luego tenemos una explicación para cómo se fue formando la estructura del universo. Cuando vemos todo esto, recordemos, digamos, la próxima vez que no esté nublado y veamos una noche oscura, recordemos que razonando acerca de por qué el cielo nocturno se ve así, fuimos capaces, fue el punto de partida de una aventura que nos llevó a entender el universo de este modo. Bueno, muchas gracias.